las experiencias que hemos tenido en torno a esta práctica de agricultura, este camino de aprendizaje aquí en la tierra, desde la práctica. Y bueno, quisiera abrir un poco el espacio, así como dándole la voz también a Tania, a David, que han sido quienes comenzaron este espacio, quienes fueron los primeros visionarios y con quienes hoy compartimos este sueño. Sí, espera. Bueno, hola, muy buenas noches a todos, a todas quienes acompañan en este tejido. Em, bueno, contar un poquito este sueño que se va haciendo realidad. Em, Nació de alguna manera a través de la danza, ¿no? Que fue una de las primeras cosas que nos trajo acá al piedemonte amazónico. Y a través de eso, pues nos comenzamos a conectar con diferentes comunidades, ¿no? Comunidades indígenas, campesinas, ¿no? Y así en el andar y compartir con diferentes comunidades de los Andes y la Amazonía, pues nos fuimos dando cuenta que esas músicas y danzas con las que trabajábamos tenían que ver directamente con los ciclos del alimento, ¿no? Entonces, esa pregunta por los ciclos del alimento tal vez es una de las cosas que nos trajo aquí a Villagarzón, a este proyecto que hoy se llama La Realidad, y que busca integrar tres pilares, podríamos decir, en torno a los ciclos del alimento. Por un lado está la agricultura, ¿no? Y pues especialmente hemos tenido como un llamado hacia estudiar y trabajar este tema de la agricultura sintrópica, ¿no? De ahí, pues nosotros empezamos entre Tania y yo muy hacia a punta de video de YouTube y PDF y intentando aplicar como esos conceptos que nos comenzaron a parecer muy importantes y muy cercanos a lo que buscábamos, ¿no? Bueno, ahí cometiendo diferentes errores y tratando de hacerlo mejor. Y con el tiempo, pues pudimos, tuvimos la gracia de encontrarnos con el amigo Juan y poder llevar a cabo pues esa práctica un poquito mejor, ¿no? Y entender un poquito más en la práctica lo que significaba. Bueno, junto a eso está la gastronomía, ¿no? La transformación del alimento, una parte del programa que nosotros le llamamos el cocinadero, rescatando diferentes prácticas ancestrales de la transformación de los alimentos de aquí, del territorio. Em, y, y la otra parte que son las artes, la danza, la música eh, relacionada a los diferentes momentos que tienen que ver con el ciclo, ¿no? Así está otra parte que es Iñipak Churu, ¿no? Que es la minga por las artes regenerativas, en la cual nos enfocamos, pues sí, dependiendo del el año en la música, la danza, eh, las prácticas que tienen que ver con el alimento. Bueno, sí, acá somos un proyecto que pues también abrimos las puertas a que juntos podamos descubrir un poquito cada vez más qué es esto del ciclo del alimento, con sus diferentes posibilidades y caminitos, ¿no? Entonces es un proceso que vamos haciendo nacer, que necesita también de manos, de voluntades. Esperamos que nos sigan, que se unan, esperamos tenerlos por acá para en cada uno de los programas, digamos, si bien uno se enfoca en una de las ramas, también pues se tiene en cuenta eh, cada uno de los otros, ¿no? En las artes se tiene en cuenta tanto
la gastronomía como el cultivo. En el del cultivo se tiene también, en el de Sintrópica se tiene en cuenta la danza y la gastronomía. Y así, y tenemos también, estamos por abrir el menú de degustación de la casa. Así que, pues bienvenidos todos cuando quieran, por acá les esperamos en la realidad. Sí. Ahí en el chat les vamos a compartir el link de una entrevista que nos hacen. Ahí hablamos un poquito en más profundidad acerca de Ñi Pacchuro o la Minga por las artes regenerativas. Ahí para que escuchen un poquito. Está bueno. Y bueno, Y ahora sí que rico escuchar pues a Juan en todo ese desarrollo pedagógico de la parte de la agricultura sintrópica o como le estamos llamando acá en el ciclo que incluye esas otras partes, es Uihuanaco y Sachamam. Súper, muchas gracias. Entonces, pues sí, ya como entrando en uno de esos piecitos que caminamos aquí, que sería pues ese Uiguanacu y la agricultura, pues vamos a compartir un poco las experiencias. Mm, bueno, aquí estarán unas foticos del Iñipac, del cocinadero, de nuestras otras actividades. Y el Uiguanacuy, pues ha sido esa exploración desde la chagra, desde la tierra, desde conocer sus ritmos, cómo funciona, ¿no? Y estas pues son algunas imágenes, ¿no? De nuestro último encuentro. Y nuestra primera huerta que sembramos hace 2 años, que la llamamos la Chagra Segua, que tenía como objetivo experimentar, ver cómo se comportan las especies aquí, ver a qué ritmos crecen, ver cómo crecen juntas. Y era como ese primer acercamiento aquí a este territorio, a este espacio, por lo menos desde mi parte, ¿no? Como decía Tani y David, pues ellos ya llegaban un rato haciéndolo. Y cuando yo llegué, pues esta fue ya como nuestro primer trabajo juntos. Y pues aquí quiero mostrar un poco eso primero que empezaba a brotar. Es como tan bonito ver en esta imagen algo que rompe muchos paradigmas, ¿no? Que es uno de los principios de la agricultura sintrópica, algo que habla mucho Ernesto, que es la densidad. ¿Sí? Entonces ahí en esa fotico, por ahí en la parte izquierda arriba ven la piña, ahí está el cilantro saliendo, esas punticas rojas es el achiote, ahí mismo está saliendo el cacao negro, ahí está saliendo el cacao blanco, el botón de oro. Y pues eso fue interesante, ¿no? Fueron 75 especies que plantamos juntas en un pedacito pequeñito de 10 por 10. Eran 100 metros cuadrados. Y vean cómo todo se empieza ahí a buscar su lugar, cada plantica, todo, porque hay una inteligencia detrás de eso, ¿no? No es llegar y plantar un chorrero de cosas, sino cada planta está pensada para cumplir una función, tiene sus necesidades específicas, tiene sus potenciales, sus capacidades. Y teniendo en cuenta eso, pues vamos desarrollando sistemas en los que cada una tiene su momento. Ahí ya, pues otra vez lo veo un poquito más grande, ¿no? Ya el frijol está creciendo y está el maraco. Así se veía más o menos a los 20 días de que fue plantado. En este sistema usamos un bulto de abono
para cada fila de esas de 10 metros. Entonces, para 100 metros cuadrados usamos más o menos 10 bultos de abono, es relativamente poco, y nunca más volvimos a utilizar ningún insumo externo. Trajimos en ese momento también algo de pasto de alrededor y de ahí para adelante no volvimos a echarle nada más. Ahí ya había pasado más o menos un mes, entonces ahí ya vemos el cilantrico así bien bonito, todos los árboles creciendo, el banano, ahí justo paró en el cacao blanco, el frijol, el chontaduro, el maíz está empezando a estirarse y ahí ya todo ese sistema va empezando a tomar una cierta forma. Ahí esto qué pasa que no me deja pasar ahora. Ahí está. Ahí pues se cosechó el frijol, digo el cilantro, ¿no? Se hizo pues un pestico, se comió rico. Ahí va creciendo todo junto. Se notaba ya como el suelo se empezaba a tomar otras condiciones, como el agua se podía retener más, ¿no? Ahí es bacano ver ya el maíz empezando a subir, ¿no? Las yotas o malanga que llaman en otros lugares ahí ya se ve bien bonita, que son esas hojas como con forma de corazón. Y ahí los árboles que apenas estaban germinando ya tienen una protección. Y eso es algo muy importante en este tipo de sistemas. Y es ese concepto de la placenta. ¿Sí? Estas especies, estas plantas que tienen esa capacidad de crecer rápido, cubrir el espacio para evitar que el calor del sol le pegue directamente a esas planticas que recién están germinando, que son frágiles todavía. Entonces estas especies que también a veces llaman pioneras o placenta, pues cumplen esa función como de un vivero, ¿no? Están criando esas condiciones para las especies del futuro. Ahí se está estirando un poquito más el maíz, el frijol ya está ahí a punto de ser cosechado, por ahí se asoma alguna flor de calabaza. Ahí está justo en el momento en el que se va a cosechar el frijol. El maíz también se cosechó, se comió rico, se celebró. Y ahí ya vemos que ya salió el maíz, ya salió el frijol, ya salió el cilantro, que fueron esas especies que cumplieron ese rol de la placenta uno y ya están empezando a tomar el espacio otras especies. Ahí ya vemos la yuca, vemos la malanga como está más grandecita, y ahí está el botón de oro junto con el banano, empezando a cumplir la función, a ocupar su espacio, a trabajar para el sistema. Ahí, a ver, pongámoslo en HD. ¿Cómo es esto? Aquí. Bueno, aquí a veces, ya cargo. Ahí el sistema debía tener más o menos unos 6 meses. Ahí alcanzamos a ver ya una buena estratificación también, como la yuca está arriba, ocupando ese que llamamos el estrato emergente. Por debajo tenemos otras especies, en este caso, pues la malanga, ahí en el estrato alto, junto con la piña, y por debajo están creciendo todavía los árboles. Ahí este es otro de los conceptos pues que nos trae Ernesto, que es el de la estratificación. Voy otra vez a ver si corre más fluido. Y este es otro de los principios, ¿no? Otro de los ejes fundamentales que nos ayudan a organizar estos sistemas, a optimizar el uso de los recursos, a optimizar la fotosíntesis, que pues la agricultura en gran parte se basa en cómo hacemos para transformar el sol en alimentos, ¿no? En vida. Y una de las formas más eficientes que hay para esto, pues, es tener
distintos estratos, distintos niveles en los que cada planta puede encontrar su lugar para cumplir su función. Ahí por debajo de esas yucas, de esas malangas, pues venía creciendo toda una diversidad de especies. Ahí tenemos a la izquierda la caoba, un árbol maderable muy bacano de aquí de la Amazonía. Ahí a la derecha está el zapotolongo, una almendra que se puede transformar y utilizar para, pues, para nuestra alimentación propia. A la izquierda ahí está el rambután, otro que pues a mí me gusta mucho. Uno de los favoritos de aquí de la casa, el Theobroma bicolor, el cacao maraco, cacao jaguar, pataste, que ha sido pues como una de las grandes apuestas de aquí de la realidad. Otro que es ese, el Inchi Cacay, otra almendra de aquí, otra que se ha vuelto muy famosa por ser un superalimento, un aceite que se usa en cosméticos y bueno, una diversidad de cosas. Oenocarpus batava es el 1000 pesos, una palmera que puede vivir más de 100, 200 años. El copoazú, el chontaduro, el cacao, la yaca, la ceiba, el tambor frijolito. Entonces, bueno, aquí habían más de 75 especies inicialmente y ahí ya vemos cómo empieza a tomar más forma, ¿no? Ahí ya salió la yuca, ya salió la malanga y ahí ya los árboles van tomando su espacio, ocupando empezando a cumplir su función y las piñas ahí están quedando en el medio. Ahí, por ejemplo, tuvimos como uno de los primeros aprendizajes y es que hay que tener bastante cuidado en la densidad, ¿sí? Digamos, está muy bueno tener mucha densidad de especies porque eso nos permite, pues, primero crear un microclima muy, muy bueno, ¿sí? Para el desarrollo de las raíces, para el agua, para la microbiología. Nos da una diversidad genética muy buena, pero si no estamos muy atentos en ese manejo, puede haber un poco un estancamiento en el sistema. Entonces, cuando plantamos en alta densidad, automáticamente tenemos una responsabilidad de gestionar esa densidad y necesitamos desarrollar en nosotros una capacidad de desapego a ciertas especies, a ciertas cositas que nos gustan mucho, ¿no? Entonces, en este caso, la yuca, como la vieron ahorita, estaba cerrando todo el espacio y pues era muy chévere al inicio, pero esa yuca nos habían dicho que era de 7 meses y resultó ser una yuca de un año. Y como se demoró esos 4 meses y yo no quise cortarla porque decía, no, pues ya viene la yuca, tan rico comer yuca y hacer chicha de yuca, que después hicimos una chicha deliciosa. Em, pues como no quisimos tomar esa decisión, el sistema quedó un poquito estancado, como esperando ahí apretado. Entonces son cosas que a veces podemos tomar pues la decisión, ¿sí? Eso también es lo bonito de estos sistemas y es que son versátiles. Y yo sé que podría haber ganado un poco más de crecimiento en los frutales, pero los hice esperar un poco a cambio de cosechar la yuca. Entonces depende del enfoque, depende de lo que cada uno quiere en su lugar, entonces ahí pues cada uno va viendo, ¿no? Y ahorita pues el sistema está más como esto, ¿no? Ya los árboles están creciendo, ahí a la izquierda se ve un copoazú grande, está el chontaduro, están creciendo pues ya los árboles del bosque maduro, ahí a la derecha vemos el árbol del pan en el centro. Los cacaos ya están listos para ser injertados, el banano se ha cosechado bastante y ya está empezando a salir para dar espacio a estas especies que siguen en la sucesión.
Y bueno, esta ha sido como, fue como nuestra primera parcelita así para empezar a ver cómo se comportan las especies y eso fue muy interesante. Ver, esta crece más rápido, esta no, esta le gusta este clima, le gusta este manejo. Es algo muy importante de hacer siempre que empezamos a trabajar en un lugar, ¿no? Como ese primer, plantar mucho para ver qué sucede y para ver cómo funciona ese lugar. Ahí está, pues eso fue hace 3, 4 días que se tomó esa foto. Entonces esta fue ya otra, la siguiente siembra que se hizo unos mesecitos después. Y esta tenía pues como una idea de hacer un sistema enfocado en hortalizas. Sí, porque muchas veces dicen, no, es que la agricultura sintrópica solo es para hacer bosques, ¿no? Para producir frutas o para producir madera, para producir cacao y pues hay mucha gente que tiene interés en producir hortalizas. Entonces, uno de los sueños aquí en la realidad es que podamos tener muchos diferentes sistemas, muchos diferentes aulas que puedan mostrar diferentes propuestas para diferentes contextos. Entonces, este sistema era enfocado, se hizo para la producción de hortalizas. Y inicialmente, pues era un pasto así como lo ven ahí, al ladito de la huerta que ya les mostré. Y lo primero que hicimos, pues fue lo que llaman descapotar, ¿no? Sacar toda la raíz del pasto con el azadón y acumulamos todas esas raíces en esas, como en esas filas que ven ahí, para empezar a acumular energía en ese lugar, sabiendo que un día en ese lugar íbamos a plantar las hortalizas. Después, entre esas filas que hicimos esas montañitas, pues plantamos las filas de árboles, que es donde se ven las piñas, si las alcanzan a reconocer ahí, y se plantó pasto en el medio para producir materia orgánica y empezar a trabajar el suelo pues con esas raíces y todo. Ahí está ya más o menos a los 15 20 días de plantado. Entonces, eso que ven ahí en el centro es en donde se plantaron todos los árboles y todas las especies que se van a encargar de crear la fertilidad para que un día vengan las hortalizas. Porque la idea es lograr producir hortalizas sin la necesidad de insumos externos, sin la necesidad de traer compost, de traer harina de roca o roca fosfórica o cualquier insumo que sea orgánico o químico, lo que sea. Normalmente esos insumos tienen una huella ecológica en mayor o en menor medida y la idea es cómo logramos reducirla pues lo máximo posible. Entonces ahí ya venían creciendo todos estos arbolitos. Vamos a ver si esto nos carga en buena calidad. Ahí en donde se sembraron los árboles inicialmente, también se sembró frijol y se sembró maíz, y como para tener una cosecha. Y en este sistema también usamos compost durante la instalación. Entonces, ven, ahí ven las filitas de árboles bien bonitas. En el centro, esa fila con la acumulación de materia orgánica. Ahí se me olvidó mostrar, pero entonces pusimos todas las raíces del pasto, las cubrimos con podas de árboles alrededor y encima pusimos pasto. Y ahí, como para ir haciendo un compostaje en el lugar, ¿no? Directamente. Ay, ¿qué pasó aquí? A ver si esto carga. Ahí está más o menos a los 3 meses de plantado. Sí, ahí ya se había cosechado el maíz
Y eso que ven ahí, lo que está predominando en ese momento es el frijol canavalia, un frijol que el objetivo de plantar ese frijol era que criara condiciones, y que cumpliera esa función de la placenta de la que ya hablé hace un momento. Y algo interesante ahí es que yo lo estuve podando y podando y podando y ese frijol alargaba su ciclo de vida, alargaba su ciclo de vida. Y con cada poda que yo le hacía a ese frijol, pues era una apertura de luz, una entrada de materia orgánica y una inyección, digamos, de hormonas, de minerales, de nitrógeno para todas las plantas que iban creciendo por debajo de ese frijol. Entonces, eso es otra de las cosas importantes que nos habla Ernesto, ¿no? La dinámica y esos disturbios hechos en los momentos ideales. Ahí, en esa foto, ese sistema ya debía tener más o menos un año pasadito, y es el mismo lugar. Ahí ya se cosechó el maíz, ya se cosechó el frijol, por ahí una que otra yuca que estaba por ahí. Y ahí vemos también el banano, se estuvo cosechando un buen banano durante un tiempo y todos los árboles ya estaban empezando a cerrar el espacio, ¿sí? Ya había bastante materia orgánica acumulada en la estructura del sistema. Ahí pues antes, digamos, periódicamente lo que se hacía era eh, cortar el pasto que está en la entrelínea. Entonces ahí se cortaba ese pasto y se dejaba ahí para alimentar el suelo, ¿no? Periódicamente, mientras los árboles iban creciendo. Ojalá que no. Y así se veía ese sistema justo antes de la poda, desde la toma pues, de un dron, y ya totalmente cerrado. Sí, ahí tenía más o menos, ya estaba sobre el año y medio. A ver si. Entonces ahí, digamos, ahí era muy, pues, muy bonito ver que estos sistemas van muy rápido, así como sobre todo aquí en las condiciones del Putumayo y ver el tamaño ya de los frutales, de los aguacates, de los cacaos blancos, del cacao negro, de los maderables, pues para mí fue como una gran sorpresa ver que crecieron mucho más rápido de lo que yo me esperaba. Yo me imaginaba que ese sistema iba a tener esa estructura, ese tamaño en 2, 3 años y ya en un año y medio pues ya está con árboles de ese porte, ¿no? Como el que ven ahí, árboles de 5 o 6 metros, con un diámetro pues del tronco de 10, 12 centímetros. Vamos a ver si se alcanzó a ver bien. Eh, si me confirman si se está viendo bien, ¿sí? Ahí, Sí, se está viendo. genial. Entonces hay un aguacate, ¿no? El cacao, los guamos, el cacao blanco, la yaca, son toda una diversidad de árboles frutales que fueron plantados para producir materia orgánica para las hortalizas. No son como objetivo producir frutas. Y este es un video pues muy bonito que se tomó durante el último curso el Uiguanacu y aquí en enero. Este es un poco más larguito, pero pues es bonito también como para que vean qué se vive en un Uiguanacu, ¿no? Que no es solo un curso de agricultura, sino es todo una experiencia del diálogo con la tierra, ¿no? De permitirnos ser criados con ella. Y ahí estábamos haciéndole esa primera gran poda a este sistema. Y estábamos haciendo esa primer disturbio, esa renovación, ¿no? Eso que nos cuenta Ernesto, que una de las precondiciones de la abundancia es el disturbio.
¿sí? Si yo dejo ese sistema así, que siga creciendo, eventualmente se va a envejecer, se va a empezar a estancar su metabolismo, no va a seguir pues produciendo fruta, produciendo alimento, ¿no? Entonces ahí nos juntamos pues como en esa minga, en ese encuentro para ver, a ver, eso que nos cuenta él. Lo primero, preguntarnos qué es lo que podemos hacer de bien para ser queridos en el sistema y cuál es la función que nosotros podemos cumplir. Y pues mi observación, mi criterio me decía, bueno, yo creo que podemos hacer una poda, podemos abrir el espacio, podemos dinamizar esto con la ayuda de los serruchos, del machete, todo, y abrir un claro para integrar nuevas especies y para integrar las hortalizas. Entonces, es imitar lo que ocurre en el bosque, ¿no? Es imitar eso que ocurre cuando hay una tormenta fuerte y se cae un árbol grandote, ¿no? Cuando los vientos tumban las ramas o cuando hay árboles envejecidos que están llenos de bejucos y se caen, ¿no? Y abren un claro, pues estamos replicando esas condiciones de una forma, pues, sistémica y periódica también. Esto no es como que solo se hace una vez cada tanto, sino es frecuente. Y ahí hicimos pues toda esa gran poda y organizamos bien esa materia orgánica ahí en el centro donde habían visto esa primera acumulación de materia orgánica y ahí se plantó pues la hortaliza. Pues bueno, este video no está cargando muy bien. Vamos a pasarlo. Aquí el internet a veces no ayuda mucho. Juan, no sé si quieras mientras carga el video responder algunas preguntas. Te voy a mencionar algunas que están ahí como en el chat. La última que hicieron fue respecto a las Ah, distancias sí, que claro. usaste según el estrato. Bueno, si quieres como ir contando mientras se termina. Sí, la Sí, última. ¿cuál? ¿Cómo? ¿Qué distancias usaste según el estrato de los árboles y la distancia entre las camas de cultivo? Ya. Bueno, eso es algo que puede variar mucho, ¿no? Siempre es, digamos, es divertido porque la respuesta a ese tipo de preguntas siempre es depende, ¿no? Y nunca se va a dar como una receta, ¿no? Y es como algo que se habla mucho en esta forma de agricultura, lo importante es comprender los principios y después vamos a ver que en cada situación vamos a actuar diferente, ¿no? Y otro de los principios es la densidad, ¿no? Plantar más de lo que necesitamos y plantar más de lo que creemos que es necesario. Y hay que plantar mucho y para movernos como en esta lógica de la abundancia y a después poder tomar decisiones, ¿sí? Cuando tenemos un sistema como estos que va evolucionando en el tiempo, imagínense que yo no hubiera plantado buena densidad de aguacates, ¿sí? Desde el momento inicial, ¿sí? En este momento, cuando ya todos los árboles están grandes, para mí ya es muy difícil traer otra vez un aguacate jovencito a que se integre en ese montón de adultos. Pero es mucho más fácil si planto muchos aguacates y veo que alguno sobra, pues lo corto y listo, no pierdo mucho, ¿sí? O a veces uno está descuidado y se le va el machete mal y, ay, pucha, corté el aguacate, ¿no? Ah, bueno, tengo otros 10 ahí plantados, ¿sí? Entonces, eso nos permite experimentar, cometer más errores y aprender.
Y además, pues nos ofrece como muchos otros beneficios en cuanto a la diversidad genética, la densidad de raíces creciendo, el microclima que se genera con todas esas plantas creciendo juntas. Entonces, en estos primeros sistemas que fueron más de experimentación, a ver si yo vuelvo un poco más a este video o a esta foto. Se dan cuenta ahí en esas fotos, pues yo puse el nombre de la que estaba queriendo señalar, ¿sí? Pero, pero si se dan cuenta, prácticamente no hay ni un espacio vacío, ¿sí? En, en- a cada centímetro hay plantas. Entonces, por ejemplo, yo agarré cacao y lo planté a cada 20 centímetros. El cacao blanco también lo planté a cada 20 centímetros. El rambután como a cada 1 metro. En la misma fila, todo en el mismo lado. Y si se acuerdan la fotico, ver, o aquí, en este video, vean, por todo lado hay de la misma especie creciendo en alta densidad. Y después yo voy escogiendo, después voy decidiendo cuál quiero, cuál se adaptó mejor al lugar. ¿Sí? Ahí se ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 cacaos blancos en esos 30 centímetros que habían ahí. Y además de cacao blanco, había cacao negro, había rambután, había el chontaduro, había de todo. Y con el tiempo, pues ya uno va decidiendo. Realmente, pues las mismas plantas van tomando esa decisión, ellas van, pues ellas llevan su proceso de codefinición y nuestro rol es acelerar ese proceso, ¿sí? Reconocer cuáles son las que tienen la capacidad de cumplir mejor la función en ese lugar específico y acelerar eso. Y nosotros solo ayudamos a como a tomar esa decisión que ellas mismas ya están haciendo. Entonces, en todas las filas hay todo en muy alta densidad en este caso, ¿no? En esta situación. Hay otros sistemas que ahorita vamos a ver en los que fue diferente. Sí, depende. ¿Hay otra pregunta? O sigo? Y por ahí preguntaron sobre el clima y el tipo de suelo. Sí, pues aquí es un lugar pues bien lluvioso, ¿no? Estamos a 450 metros y pues bien pegados a la cordillera. Aquí llueven más o menos, ¿cuánto? Como 3.000 milímetros, entre 2.500 y 3.000. Y son suelos bastante arcillosos, compactados y aquí pues sobre todo alrededor de la casa pues hubo varios años de ganadería sobre todo, ¿no? Entonces son suelos que no han sido como tan fáciles de trabajar. Han habido lugares que parece que han sido bastante envenenados, en donde hemos visto que las cosas no crecen casi, les cuesta mucho trabajo. Y bueno, eso como en general, en cuanto a eso. Juan, ya que hablas sobre la compactación del suelo, cuéntanos un poquito cómo hicieron para preparar el suelo. Pues nos contaste que les echaron abono también, pero cómo es ese proceso de preparar el suelo para la siembra. Aquí las filas las preparamos con asadón. A mí me gusta mandar a cortar los asadones para que queden como del ancho de una pica, que queden como si fuera una pica, pero sin el chuzo que tiene atrás, ¿no? Entonces quedan más livianos, sobre todo esos asadones que son derechos, ¿no? Que forman como un ángulo de 90 grados con el palo. Esos son buenos asadones como para uno trabajar más cómodo. Y, y trabajamos camas bien delgaditas. Son camas 2 veces el ancho del asadón. Entonces tienen más o menos 30, 40 centímetros de ancho. Eso es lo que removemos, que es el ancho suficiente para que las plantas tengan un buen arranque y es cómodo para uno. Ahí está el asadón, lo está mostrando.
Se las puedo Es mandar a quien quiera. cómodo para uno ir, como ir trabajando y la fila va quedando entre las piernas de uno, ¿sí? Y también de esa forma cuando uno va transitando el sistema, uno simplemente da pasos cortos y puede pasar por encima de las camas, ¿sí? A mí no me ha gustado mucho ese formato de camas anchas de 80 centímetros, 1 metro. Me parecen incómodas tanto de trabajar, de hacerlas y de transitar sin pisarlas, ¿sí? Entonces, tenemos espacio suficiente, no necesitamos como optimizar tanto pequeñas áreas, sino que más bien queremos es abarcar como áreas grandes, ¿no? Entonces se pueden eh, abarcar espacios más grandes con camas más pequeñas, ¿no? Eh, y bueno, luego de la descompactación, ahí va qué ramas, cómo pones los troncos, va Ahí pues tapado con es qué. remover, tratamos de remover sin darle vuelta al suelo. A veces normalmente pues es difícil, pero si uno lo logra, si uno como que le agarra un poco la maña al asadón, uno logra descompactar el suelo sin darle la vuelta. Ahí se incorpora el compost, el abono que sea que se use, si es que se va a usar. Se vuelve a integrar y ahí si hay plántulas que vienen de bolsa de vivero, se plantan primero y ahí se cubre, ¿sí? Si no hay plántulas directamente o si hay tubérculos también, ahí se ponen y después se acomoda la materia orgánica, los troncos, el pasto, lo que sea, y finalmente se pone la semilla y lo que sean plántulas pequeñitas, como de hortaliza y todo, que no usamos mucho, pero cuando se ha hecho así es como lo último que se pone. Súper. Por aquí Entonces hay ahí una. vemos, Ah, perdón. ¿cómo? No iba a leer otra pregunta, pero continúa. Entonces ahí vemos ya 1 mes después de la poda, el sistema que les estaba hablando. Ahí en el centro está creciendo el maíz, el frijol. Ahí se ven los árboles, el tambor que es el emergente, cómo fueron podados fuertemente. Y por ejemplo, ahí está un poco lo que, en cuanto a lo que preguntaban hace rato, ¿no? En esa fila se plantó tambor a cada 50 centímetros desde el inicio, y que es ese árbol de tronco verde, el más alto que ven. A cada 50 centímetros había un árbol de eso. Y pues a medida que va pasando el tiempo, uno va viendo cuáles se desarrollan mejor, cuáles se expresan mejor y uno va cortando los que se van quedando. Entonces, en esa fila que probablemente habían 20 25 árboles de esos inicialmente, ahorita pues uno ve 4 o 5 árboles que quedan en casi 2 años, ¿no? Y eso se va a seguir grandes. Súper. Justo, bueno, hay una que dice, no entendí bien si es una pregunta o una afirmación, pero dice, esperaste 1 año y medio para que crecieran los árboles, luego podar, hacer el claro y después del año y medio plantaste las hortalizas. Ahí se cortó. Luego podar hacer el claro. Y después del año y medio plantaste las hortalizas. Sí, sí, digamos, ahí está pues también el tema de la sucesión que nos trae Ernesto, ¿no? Que es reconocer cuáles son las condiciones específicas que cada planta necesita. La mayoría de estas hortalizas necesitan pues unas condiciones muy buenas, ¿no? Necesitan suelos bien estructurados, porosos, que tengan buena retención de agua, mucha microbiología, mucha materia orgánica, y esas condiciones no las teníamos inicialmente, ¿sí? Esa es la razón por la que para cultivar hortalizas lo que se hace pues es descompactar los suelos, aportar mucha energía en forma de cualquier abono que sea, en mantenerles un riego, mantenerles sombras si es que es un lugar muy soleado, muy seco, ¿no? Entonces, para no hacer todo eso, lo que hicimos acá pues fue plantar árboles y plantar todas estas especies que se encargaron de criar esas condiciones
con su metabolismo, con el trabajo de sus raíces, con la materia orgánica, con todo eso, para no tener que usar insumos externos. Entonces sí, me esperé un año y medio para hacer esa primera, para plantar esas hortalizas, ahí ya las estamos viendo, pues ahí creciendo en el medio, los arbolitos podados. Y todavía, para sembrar estas, todavía usamos algo de abono, también usamos más o menos un bulto para esos 10 metros de cama que hay ahí. Y todavía me di cuenta que faltan condiciones, ¿sí? Todavía el suelo no está, y todavía necesito más tiempo para que esos árboles y la vida se encargue de crear esas condiciones de fertilidad necesarias para el tomate, para el cebollín, para el maíz, que todavía no están creciendo tan vigorosos como a mí me gustaría. Entonces, sé que de pronto en 2, 3, 4 años, si sigo haciendo este trabajo juicioso, de pronto. ¿Sí? Juan, hay algunas preguntas sobre la yuca, la distancia de la yuca y cómo hiciste para, como la cosecha de la yuca y con una mañita, pues, cómo fue eso, también porque pues sí, sí se ve todo denso, yo por experiencia propia, Sí. sí que hay que tener mucha maña para no, pues ahí, pues bueno, no sé cómo te fue a ti. Sí, sí, digamos, tiene primero su maña para sembrarla, ¿no? Hay que aprender uno cómo puede direccionar el crecimiento de la raíz de la yuca. Por eso hay ¿qué pasa si la siembro totalmente parada o en diagonal o acostada? Sí, con eso cambiamos la dirección de crecimiento de las raíces, o sea, del tubérculo. Entonces, cuando uno va aprendiendo eso, pues, bueno, entonces voy a direccionar hacia allá y siembro lo otro aquí donde eso no va a crecer, ¿no? Eso es lo primero a la hora de sembrar. Y después es aprender a cosechar. También tiene como su forma, digamos, aquí no lo podría explicar, ya les tocaría que vengan a la realidad, al próximo Iguanacuy, eh, en donde uno pues, digamos, ahí es una práctica y fue interesante ver un poco en ese mismo sistema las filas en donde yo coseché y las filas donde cosecharon otros amigos. Como las piñas están diferentes, ¿no? Sí, como cuando uno no tiene suficiente cuidado, es muy fácil dañarle la raíz a otra planta, ¿no? Entonces, realmente yo no lo recomiendo mucho ahora, así como me parece mejor darles un poco un espacio, como plantar en filas diferentes la yuca o los tubérculos a los árboles, para no tener que tener tanto cuidado a la hora de hacer la cosecha. De que se puede hacer, se pueden plantar en la misma fila y digamos, el resultado para el árbol que está creciendo por debajo de la yuca es muy bueno, ¿sí? Durante esos primeros meses, mientras la yuca está criando esas condiciones para el árbol. Pero si no hacemos bien la cosecha, o si la hacemos bien, nos va a tomar más tiempo. Entonces es mejor como separar y con eso uno se ahorra pues como ese cuidado, ¿no? Ese criterio. Súper. Y hay una pregunta que habla sobre las hormigas. ¿Son enemigas? ¿No son enemigas? ¿Qué hacemos con las hormigas? Bueno, ahí hablan de las... Mm. Sí, pues aquí nunca hemos tenido ningún problema con hormigas. Nunca ha habido nada. Hay hormigueros, hay muchas hormigas igual, ¿no? Y a veces uno igual sí las ve cogiendo alguna que otra cosita, pero nunca ha llegado a ser un problema. Hasta ahora tuvimos nuestro primer problema con plagas después de 2 años y medio. Y
que fue con el maíz, que ahorita vamos a verlo. Eh, y pues mi interpretación es que utilizamos un compost demasiado fresco. Realmente era estiércol de vaca fresca con acerrín y cal. Y, y yo veo como estos seres, que sea un gusano, que sea sí, un minador, una larva, o una hormiga, todos estos seres están viniendo a cumplir una función para optimizar los procesos de vida, ¿no? Y esa es otra de las frases famosas que se usa aquí como en esto, y es entender que cada ser está cumpliendo una función, ¿sí? Cada ser viene equipado con las capacidades para cumplir una función para ese sistema mayor del que todos hacemos parte, movidos por el placer interno y el amor incondicional. Y que echarle la culpa a esos seres del problema es tan ridículo como echarle la culpa a los bomberos de los incendios, ¿no? Ellos están viniendo a, digamos, a apagar el incendio y nosotros le echamos la culpa. Entonces, siempre que todos estos seres vienen, para mí es como genial, ¿no? Me están enseñando cómo puedo trabajar mejor. Me están mostrando qué cosas no estoy atendiendo, no estoy teniendo en cuenta. Y me están enseñando a ser un mejor agricultor, a ser un mejor cuidador de la vida. Entonces no hay tampoco una receta de cómo decir, ah, no, es que si viene la hormiga es tal cosa. Sino hay muchos casos chéveres, ¿no? Cuando tenemos problemas en la estratificación, cuando tenemos errores en la sucesión, cuando no hacemos bien las podas, cuando las hacemos en malos tiempos, en mala luna, en mala temporada de lluvias, cuando no estamos aportando suficiente materia orgánica, cuando no tenemos suficiente diversidad, densidad. Entonces, cada caso es un caso, ¿no? No es lo importante es como uno desarrollar el criterio y la capacidad de observar y la humildad para reconocer también qué es lo que cada uno de esos seres está viniendo a informar. Y es bonito ver que cuando uno lo reconoce y ayuda a ese ser a cumplir esa función, pues ellos, listo, como aquí está todo bien y siguen, ¿no? La vez pasada que estaba un grupo acá, una amiga de Barichara con la que estamos trabajando allá, ella decía, no, Juan, es que las hormigas son como la DIAN, están ahí encima de uno, cada vez que uno no hace algo bien, ahí están, pero si uno trabaja, si uno hace las cosas bien, de una. Y allá nos pasó algo muy chévere con la hormiga. Yo le dije, bueno, plantemos aquí árboles de acacia magnum, que es un árbol que crece rápido y va a ayudar a crear condiciones, ¿no? Para el sistema. Y le dije, entonces plantas esos árboles que vienen de plantulita, de un vivero, y le plantas un frijol. Y en una fila, en casi todas las filas, ella plantó el frijolcito y se le acabó. Y en la última fila plantó un frijol viejo que tenía ahí, pero ese frijol no germinó. En esa fila donde no hubo frijol, casi todas las acacias vino la hormiga y se la comió. Y a todas las otras que sí tenían el frijolcito, la hormiga respetó a la acacia, ¿no? Entonces para mí era como muy claro, ¿no? Pues, bueno, es que no tiene placenta, ¿no? Estás metiendo un bebé ahí al sol, que pues primero viene del vivero de muy buenas condiciones, ¿no? Y lo tiras ahí al sol a que se deshidrate, pues, ¿qué va a hacer la hormiga? Claro, va a venir a sacarle sus hojas a ver si de pronto se deshidrata menos y nos muestra también, no, algo no está ahí ocurriendo, ¿no? Súper, Listo. gracias. No sé si alguien más tiene una pregunta. Yo quería como añadir que como respecto a esto de las hormigas, es un poco observar mucho qué está pasando alrededor de el ser a quien podaron un poco las hormigas, ¿no? ¿Qué está pasando alrededor del suelo? ¿Cómo están sus hojas? ¿Será que está como así toda arrugada, seca la hoja? No sé, leer como ciertos como síntomas, ¿no?
que también te pueden indicar como, ah, bueno, le falta esto, capaz le falta compañía, le falta, em, bueno, distintas cosas, ¿no? Que también, pues ya uno empapándose como de los principios que, que pues hay para que un ser, una planta esté saludable, ahí uno se va dando cuenta como, ah, le falta esto. O sí, Ujú. como ciertas cosas. Yo también aquí en la parcela y en los nidos hay muchas hormigas, como que sembramos encima hasta de hormigueros, pero solo nos han hecho como así fuertes podas las hormigas cuando identificamos que justo como que llegó ahí sí, la patrulla, pues nos ahí fallamos Mm. en algo y pues ahí caen de una. Entonces, pues es como ver ahí. Y por ahí preguntan que cómo se llama el frijol que repele la hormiga y creo que hablan de la canavalia, Sí, pero no es tanto pero como que él no repele la repele. hormiga, ¿no? Puede ser cualquier frijol, cualquier especie que cumpla esa función. Sí. Es más una función que necesita ser cumplida en el sistema, más que el hecho de que esa especie en específico repela a la hormiga. Por ahí pregunta. Vale, Juan, muchas gracias por compartir sus experiencias. Después de que realizaste la poda para la siembra de hortalizas, ¿usaste la laya para airear el suelo? ¿Las raíces de los árboles no interfieren en la espacialidad de la siembra para las hortalizas? No, las raíces no intervienen y pues justamente toda esa poda, como la que estamos viendo ahí en esa foto, pues cuando podamos arriba también abajo todas esas raíces son liberadas, ¿no? Entonces también es materia orgánica que se está incorporando al suelo ya directamente ahí a la profundidad de las raíces y ahí está el rebrote de los árboles, ¿no? No usamos laya porque no tenemos, me gustaría, em, usamos asado. Entonces, bueno, aquí otra de las parcelas de las últimas que sembramos, esta se sembró ahora en enero, y esta ya fue como esta, después de todos estos experimentos, que ahorita vamos a ver otros, pero después de varios experimentos más pequeños, ya quisimos hacer algo un poco más grande y justo apareció un tractor así por casualidades de la vida. Y nos animamos pues a hacer algo ya un poco más pequeño. Este es un sistema que tiene casi media hectárea y, y fue sembrado con la idea de producir cacao, el cacao negro, el cacao blanco, el hinche cacao y la almendra, azaí, otros frutales por ahí, maderables y la posibilidad de integrar animales de pastoreo. ¿Sí? Entonces, las filas de árboles se sembraron mucho más distantes. ¿Sí? Lo que tiene cobertura es donde están los árboles. Entonces, las filas se sembraron a cada 6 metros para sembrar pasto en las entrelíneas que inicialmente va a servir como productor de materia orgánica para alimentar los árboles y más adelante, cuando ya el sistema esté un poco más crecidito, empezar a meter animales con pastoreo rotacional en esos espacios que quedan en el centro. Entonces la idea es un sistema que tenga un poco de todo, ¿no? De frutas, diversidad de frutas, maderas y animales. Ahí eso fue durante el Huiguanacu y en enero. Ahí ya se había plantado y estábamos haciendo, pues complementando unas especies que no se lograron plantar desde el inicio, algunos árboles y todo. Ahí estábamos plantando sobre todo eucaliptos, estábamos experimentando con el eucalipto también, árboles de guamo, matarratón y otros. Ya se había plantado todo lo que es el pasto, el frijol,
el guandú, la yuca, la malanga, todo eso. Entonces ahí, por ejemplo, ven que la mayor parte de la tierra está desnuda, ¿no? No tiene cobertura. Y eso pues no es lo ideal, pero cuando ya empezamos a aumentar la escala, a veces es difícil pues traer tanta materia orgánica para lograr cubrir todo. Entonces muchas veces lo ideal, lo que yo hubiera querido hacer aquí hubiera sido plantar primero el pasto, dejar que el pasto creciera muy bien y cuando tenga suficiente materia orgánica, digamos, con la producción, con el pasto, pues empezar a plantar los árboles. Solo que pues aquí un tractor no se consigue fácil, no todos los días hay un tractor aquí, realmente es algo muy raro. Entonces aprovechamos como la oportunidad que había en el momento y pues tocó plantar así todo, como todo de una vez. Y experimentamos también con unas partes con prácticamente cero insumos, otras partes con un poquito de abono y esa parte del fondo que ven ahí, ya esa curva, ahí es donde concentramos pues la mayoría del compost y todo para, pues con la idea de cosechar el maíz ahí. Acá en esta huerta es donde decía que es la primera vez que tenemos como un, entre comillas, problema con plagas, que al maíz le entró un gusano, un minador. Y mi interpretación es pues lo que decía hace un rato, ¿no? Que usamos pues un estiércol demasiado fresco. Igualmente, pues cosechamos el maíz, se separó, se perdió una parte, pero la mayoría se logró consumir, se transformó en una deliciosa chicha que se destiló. Y ahorita ya tenemos un delicioso licor sintrópico. Así está, así estaba hace más o menos un mes. Ahí se alcanza a ver el maíz. Ahí todavía no se había cosechado el maíz. La calabaza ahí estaba creciendo, el frijol también. Ahí se ve el banano, las filas de árboles y ahí está el pasto. Ahí algo que hicimos fue plantar junto con el pasto, frijol y maíz. Ahí ya, ahí lo que se ve tirado en el suelo es el maíz que ya se cosechó y se cortó. Ahí se ven los que todavía faltaba cosechar en ese momento. Pero todo ese espacio tenía maíz y frijol. Se cosechó el frijol también. Y se plantaron tres variedades de pasto diferentes, tres especies. Se plantó pasto guinea, braquiaria humidícola y braquiaria marandúa. Entonces ahí, eso es también interesante, ¿no? Como tratar de manejar una diversidad en los forrajes. Si cada uno trae una microbiología diferente, una información diferente al sistema y están adaptados a diferentes condiciones, ¿no? Entonces eso pues como que nos aumenta la resiliencia del sistema las calidades de materia orgánica que tenemos eh, dentro del sistema. Ahí, eso fue hace 2 días. Ahí se está cortando el pasto y todavía no se ha cortado todo. Y ahí se ven, pues ya bien bonitas las filas de árboles, es lo que se ve ahí con ese frijol canavalia, que está cumpliendo ese rol como placenta. Y por debajo de ese frijolcito, ahí viene pues el guamo, el eucalipto, el cacao, el linche, ese es un sombrero mexicano que sirve de poda. Hay rambutanes, hay madroños, yacas, y cedros, caobas, güey. Bueno, toda una diversidad de árboles. Ahí está la malanga, el guandul. También está ahí justo por debajo está la piña. Y el pasto pues está ahí en pleno proceso de corte. Ahí se ve pues como toda la materia orgánica que este pasto ofrece.
que un día va a servir para alimentar animales. Este es un sistema que plantamos con cero insumos. La idea era probar a ver qué pasa si no traemos nada, nada de afuera, solo con los recursos del lugar. Y lo primero que hicimos fue eso, que ven ahí, a guadañar, cortar los arbolitos del alrededor y ponerlos ahí, en donde iban a ser las filas en el futuro. Eso se hizo más o menos 3, 4 meses antes de sembrar. Y así se veía más o menos a los... ¿Ahí cuánto tendría? 3 meses de sembrado. A ver qué carga. Ahí únicamente aramos la tierra y sembramos. No se trajo abono, no se echó nada. El internet está no ayudando mucho. Entonces para mí ha sido como, pues muy bonito ver que sí se puede hacer algo sin insumos. Sí, ahí lo vemos, ahí ya tiene, pues, eso fue esta mañana que lo grabé. Ahí tiene un año y medio, un poco más, no, menos de un año y medio, ¿no? Esto se plantó en enero del año pasado, 1 año y 3 meses. Entonces ahí los árboles ya están creciendo muy bien, sobre todo lo que ha sido el guamo, el tambor, que son esas especies pioneras, esos árboles de rápido crecimiento, están desarrollándose muy bonito. Por debajo, igual, pues toda la diversidad de frutos, ¿no? El chontaduro, el maraco, el azaí, cítricos, borojos, copoazús, todos están creciendo ahí a un ritmo diferente. Ahí pues uno siente que a veces uno no lo ve como que ocurre todo tan rápido como cuando uno echa todo ese montón de abono. Sin embargo, yo veo que la salud de las plantas está muy buena. El sistema está tomando mucho vigor y es un sistema que tiene una estructura en cuanto a la sucesión como mucho más a lo que uno ve en la teoría. ¿Sí? A mí me ha pasado en estos otros sistemas en donde hemos usado los insumos para empezar, que la sucesión se desorganiza un poco. Las especies que uno creía que iban a crecer más lento, crecieron más rápido y no le dan tiempo suficiente a las que uno quería que crecieran primero. Entonces ahí uno se termina saltando como etapas. Y aquí estoy viendo que eso que uno ve en la teoría, eso que uno se imagina, aquí se está organizando más al pie de esa idea, de ese concepto que yo tenía en mi cabeza de la sucesión natural propuesta por el maestro, ¿no? Y con el tiempo pues vamos a poder ver si es verdad lo que me decía Ernesto, que es que a la larga cuando trabajamos sin insumos, los sistemas son más saludables, son más resilientes, ¿sí? Porque nunca tuvieron como ese digamos, como esa ilusión inicial de abundancia a través de un insumo que le da una información inicial y la planta nace y crece creyendo que la cosa es así, ¿no? Y después las condiciones cambian porque ese insumo dura un tiempito, unos meses, se acaba
y la planta de repente queda como, ah, pero ¿qué pasó aquí, no? Yo empecé a crecer con estas condiciones. Y eso genera un estrés, digamos, para ya como el resto de su vida. Cuando empiezan desde el inicio sin eso, ellas mismas van desarrollando como esas capacidades de estar saludables y estar bien sin la necesidad de esos insumos. ¿Preguntitas ahí? No. Mm, Hay una como más sobre cuando piensas como introducir los animales, pues para que sea un sistema de silvopastoreo, como que Sí. preguntaron si no tiene problemas el sistema en que los animales ataquen los cultivos. Se va a hacer con cerco eléctrico, ¿sí? Entonces se va a poner un, pues digamos, un cerco para que el animal no alcance a llegar a los árboles, sino que se quede únicamente en el área del pasto. Entonces, los animales van a entrar cuando el pasto esté bien establecido. Hay partes en donde el pasto creció muy bien, que es sobre todo donde pusimos el abono, pero hay partes en donde el pasto no se estableció, entonces tenemos que volver a sembrar. Entonces, cuando todo el área esté con el pasto bien sembrado, el pasto ya fuerte, saludable, ahí podemos entrar con los animales, que puede ser en 1 o 2 años, dependiendo de cómo hagamos pues el trabajo para sembrar ese pasto, ¿no? Súper. Por aquí habían como dos preguntas relacionadas a las especies. Una, si puedes repetir las especies de pasto que se sembraron. Y bueno, ya luego te digo la otra. O sea, el Y si pasto que... puedo repetir las especies Ujú, de pasto, sí, ahí se sembraron 4 pastos, se sembraron 3 de semilla y uno de estaca. Se sembró de semilla pasto guinea, que es un panicum, que es como realmente es el más productivo, el de mejor calidad, tanto para los animales como y también en términos de microbiología y sucesión. Sin embargo, es el pasto más exigente. Entonces, como yo no tenía la seguridad de que ese pasto se fuera a establecer bien, lo acompañé de otros 2 pastos menos exigentes, que es la Brachiaria humidicula y Brachiaria marandúa. La Brachiaria humidicula es la menos exigente, es el pasto más guerrerito que hay, pero es el de menor calidad, tanto para los animales, cuanto a proteína, palatabilidad y eso, y también en sucesión, pero ese pasto estaba ahí como un seguro, por si no le iba bien a los otros, ese pasto iba a estar ahí eh, asegurando que al menos alguien iba a estar ahí cumpliendo esa función. Y en el medio estaba esa braquiaria marandúa, que sí es un pasto mejor que el humidícola, pero menos mejor, digamos, que el guinea. Entonces ahí esos 3 entraron de semilla y por otros lados entró el pasto de corte, el pasto cuba, que se sembró de estaca. Entonces hay 4 pastos. súper. Y la otra pregunta, no sé si es sobre, bueno, la voy a leer. Dice, ¿qué arbolitos iniciales pusiste? No sé si, Laura, te refieres como a árboles iniciales, como de las especies en Sí, general del... en los iniciales en la siembra en barbecho, que dijiste que ahí ya se veían los arbolitos sembrados, como los iniciales, creo que dijiste el guineo, ¿no? El guineo no, sino el guamo y ya fuiste respondiendo. Ah, En las iniciales fotos del barbecho, el último video que nos pasaste. sí, este. Sí, digamos ahí se sembraron también muchos frutales, todo se sembró al mismo tiempo, en todos estos sistemas todo se ha sembrado al mismo tiempo, pero de esos árboles poco exigentes que tienen la capacidad de crecer rápido para empezar a crear condiciones a través de la poda, del manejo, para los árboles que son más exigentes y crecen más lento.
fue el guamo y el tambor. Esos dos árboles son los que han crecido rápido y yo ya los estoy podando para alimentar a esos que ves ahí, que son los frutales, que sí, pues crecen a otro ritmo y necesitan un mejor suelo, más materia orgánica y todo, ¿no? Entonces lo que ves ahí por arriba ahorita son guamos, son puros, prácticamente puro guamo, tambor y otro que es el sombrero mexicano que también está creciendo relativamente rápido. En la entrelínea está el pasto, que ayuda a producir materia orgánica, y por debajito sí, pues ya está todo lo otro que decía, ¿no? Cocos, cacaos, cítricos, maracos, y por ahí un que otro aguacate, y eso. Mm, Gracias. Por ¿Mm? aquí preguntan sobre el tipo de animales y también desde la pelusa. Dicen que lo mejor sería ensayar con cerdos en pastoreo o especies menores, gallinas y pollos. No sé con qué animales piensan ustedes. Sí, es la idea empezar con, pues, con animales menores para, para aprender, ¿no? Súper. Y hay una pregunta sobre cuáles son las diferencias más notables en el manejo y comportamiento de un sistema en estos climas y en unos climas más fríos. Ya, bueno, pues digamos aquí podemos sembrar casi todo el año tenemos agua y temperatura estable, entonces tanto las siembras como los manejos de podas fuertes y eso los podemos hacer prácticamente en cualquier momento del año, dependiendo de qué poda también, ¿no? Hay podas, por ejemplo, que todavía no estamos haciendo, pero sabemos que vamos a tener que hacer aquí a unos años. Muchos de estos sistemas están enfocados en el cacao. Entonces, la poda de inducción floral para el cacao, para mejorar la floración y la fructificación, tiene una época específica, ¿sí? Eh, Aquí, por ejemplo, no necesitamos hacer podas en función del agua, porque todo el año prácticamente tenemos agua. Hay ecosistemas en donde no hay tanta agua, ¿sí? Pueden ser calientes o pueden ser fríos, ¿no? Pero son semiáridos. Entonces, muchas veces guiamos las plantaciones o las podas y los manejos en función de cuándo hay agua y cuándo no, ¿no? O si hay heladas, también se pueden hacer las podas en función de eso, ¿no? Digamos, no es tan fácil como responder eso, cuáles son las principales diferencias, porque son muchas, ¿no? Es como en cada caso aprender a leer el contexto y adaptar los principios que se hablan a esa situación específica. Obviamente, pues la composición de especies siempre va a cambiar y todo, pero en general los principios son los mismos, ¿sí? Ahora hace 2, 3 meses estábamos ahí cerca donde Sara y en Victoria Alta a 1800, 2000 metros. Y ahí Ujú. plantamos pues arboloco, arándanos, agraz, granados, palma de cera, pino romerón, café, lulo, tomate de árbol. Sí, toda una composición de especies para ese lugar, eh, con los mismos principios, con los mismos criterios. En Barichara, donde también estoy trabajando, allá pues es un lugar más caliente, con muy poca agua. Entonces ahí hay prácticamente ventanas de 2, 3 meses para hacer todo. Y si no se aprovechan esos 2, 3 meses, pues prácticamente ya es mejor esperarse al otro año porque hay prácticamente cero agua en forma de lluvia que va a venir. Sí. Entonces, bueno, así como para ya ir cerrando la recta final, mostrar los últimos sistemas. Este es otro que se plantó al mismo tiempo del que les acabo de mostrar.
fue durante el mismo curso, que también fue sin insumos, ¿sí? Solo removimos la tierra, pero este se sembró en un barbecho, ¿sí? Esto era un bosque que ya estaba más o menos formado, debía tener por lo menos 10 años, ya tenía algunos árboles de porte mediano a grande. Y pues uno muchas veces llega a un lugar como esos y dice, uff, no, este suelo está súper fértil, esto es una selva virgen, esto es bacanísimo para sembrar, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a ver si realmente es así, si realmente esto tiene las condiciones para criar especies de sistemas de abundancia. Pues cortamos ese bosque, ¿no? Eh, con la idea de pues, dinamizar, de traer más diversidad y todo. Removimos la tierra y sembramos. El maíz no creció, ¿no? El frijol no creció, la yuca creció más o menos, ¿no? Los frutales hay más o menos. Entonces fue ver como, bueno, no, como que no por el hecho de que ya se vea con árboles grandes y como un bosque, significa que es un suelo muy fértil, ¿no? Sí está, digamos, un poco con muchas, como con más diversidad, como se ve diferente al otro sistema. Y aquí lo que ha ayudado mucho, pues, son las especies de regeneración natural. Y como todos esos árboles que ya estaban, que rebrotaron, y ahí se ve la imagen de las podas que se les han ido haciendo. Todas esas especies son las que han ayudado a ir creando condiciones para los frutales que nosotros integramos. Y sin embargo, pues uno se da cuenta que lo que acabo de decir, ¿no? No por el hecho de que ya fuera un bosque significa que sea muy fértil. Y la fertilidad es algo muy complejo que no depende del solo hecho de que haya hojas y troncos ahí descomponiéndose, ¿no? Es todo una cosa, una red de relaciones y complejidades que crear esa fertilidad no es muy simple. Pues bueno, ahí están las podas que se han ido haciendo en los árboles de regeneración natural para alimentar a esos árboles que integramos. Esta fue otra siembra que se hizo pensando en esos comentarios que a veces recibíamos de, no, porque es que todo en filas, ¿sí? ¿No? Como todo, como dicen que es que en el bosque no hay filas, ¿no? Eso no es natural, ese no es un patrón natural. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer un sistema como con islas aleatorias para ver qué pasa, así como para mostrar que no es una regla plantar en filas, sino que solo es algo que si uno le gusta, si uno le parece cómodo, pues lo hace y si no, pues organiza la siembra en cualquier forma que uno desee, siempre y cuando cumpla los principios. Entonces ahí era también un bosquecito, ¿sí? Lo cortamos y plantamos. Yo hice simplemente huecos, tenía algunos árboles de vivero, entonces ahí lo que ven son arbolitos que yo fui poniendo aleatoriamente y hacía el hueco para el arbolito, le metía ahí al pie del arbolito algunas cuantas semillas de otras especies y acomodé los troncos y la materia orgánica ahí al pie de los árboles, alrededor de ellos. Entonces, aquí pues fue muy chévere ver, por ejemplo, lo primero es que cuando plantamos en estos patrones aleatorios, se vuelve mucho más complejo diseñar, sistematizar la información, delegar las tareas, ¿sí? Porque no hay un patrón fácil de reconocer para la mente, ¿sí? Entonces es muy difícil ir caminando por ahí, como hay que estar muy atento para tomar cualquier decisión, como que no es muy fácil estar en él, trabajar en él. Se ve bonito, sí, se ve como más armónico, se ve más parecido a lo que es un
un bosque con poca intervención humana, eh, pero es difícil de trabajar, ¿no? Entonces, solo quería mostrar como que no es una obligación plantar en filas, sino que lo importante es cumplir los principios y ahí están, ¿no? Ahí hay diversidad, hay estratificación, hay sucesión, hay dinámica. eh, hay todos esos principios básicos que se están cumpliendo, organizados de otra forma, ¿no? Podemos hacer islas, podemos hacer espirales, podemos hacer lo que queramos, siempre y cuando estemos conscientes de aplicar los principios. Bueno, esta es otra siembra que hicimos hace unos días también. eh, Se hizo en nidos, también como en pequeñas islas, que se organizaron en filas. Sí, aquí también hortalizas, este también ya fue una siembra un poco más grande, enfocada a la soberanía alimentaria, de producir nuestro alimento y tener una diversidad de frutas, ¿no? Entonces plantamos zapote negro, zapote blanco, rambután, yaca, mangostinos, aguacates, así como con la idea de crear un bosque diverso, ¿sí? Comestible y todo. Y hicimos las filas de árboles más distanciadas para tener producción de especies anuales en el medio, maíz, yuca, hortalizas y todo eso. Entonces, ahí estuvimos experimentando como diferentes patrones para organizar la materia orgánica, para organizar los cultivos. Este es uno, pues, como el que les decía hace un rato, que no me gusta tanto, pero también lo hago a veces, que son camas más anchas. Y me gusta, pues, cuando uno tiene buena materia orgánica, buenos troncos como esos, pues, uno los puede organizar así como en ese formato. Por aquí sobre el formato preguntan que si tiene alguna diferencia la siembra lineal o no lineal frente a que el sistema sea más resiliente o no. No, en cuanto a como a la salud del sistema, la resiliencia del sistema, eso depende más de que también estamos aplicando los principios. Y el formato no he visto que genere ninguna diferencia en cuanto a eso. La principal diferencia es como logística y visual, pero más allá de eso no tiene diferencias. Este lo sembramos a finales de diciembre. Era un bosquecito así como lo ven ahí, un bosquecito joven. Cortamos todo por debajo, preparamos la tierra a la sombra de los arbolitos que quedaban. Sembramos también, entonces eso me gusta a mí hacerlo. Así como cuando voy a trabajar así en barbechos jóvenes, pues uno trabaja y hace la mayor parte del trabajo pesado a la sombra de los árboles. Y ya el último paso es cortar, y cada árbol que se corta se pica y se organiza de una vez. Entonces aquí hicimos también islas, nidos, y los organizamos en filas. Por aquí hay alguien que dice que si ese modo de siembra con los troncos no es foco de enfermedades al descomponerse los árboles. Pero no entendí. No, pues precisamente esos troncos son ricos, pues primero ayudan a retener muy bien el agua, ¿no? La humedad, a retener el suelo y están llenos de minerales, nutrientes que se van a aportar al suelo, a la vida del suelo y a las plantas. Y tienen mucha lignina, mucho carbono, ¿sí? Para alimentar a los hongos, ¿sí? Que son los que cumplen, pues, las funciones más importantes en el suelo. Y el mejor suelo se construye como resultado de la descomposición de los troncos. Entonces, esa madera es casi que
el mejor alimento que le puedes dar a tu sistema, ¿no? Porque cumple pues toda una diversidad de funciones y ofrece todo el, digamos, el material, el combustible para crear suelos fértiles. Entonces es realmente un gran recurso, un privilegio tener madera como esa y poder ponerle esa cantidad de materia orgánica de madera a la huerta. Ahí está el sistema con 15 20 días de que se sembró, 15 días tal vez. Y ahorita ese sistema se ve así. Carga. Ya se cosechó el maíz. Ahorita está a punto, ya se está empezando el frijol está formando los frutos y los árboles están creciendo por debajo ahí ya. Ahora vamos a ver alguna toma de los árboles. Ahí está, esa toma es de hoy también. Ahí está el pasto creciendo junto con el botón de oro y dos pastos de corte, pasto elefante morado y pasto cuba y botón de oro. Son especies que se van a encargar pues de producir la materia orgánica para lo que está creciendo al lado. Ahí en este caso pues vemos la yuca, por debajo de la yuca está la malanga o papayota, ahí está el frijol, la canabalia, que en este caso no lo voy a podar porque quiero cosechar la semilla para sembrar en otras áreas. Mm, Y Por por aquí. debajo, ¿cómo? No, eh, no, si quieres termina y acá hay como varias preguntas y o bueno, ¿será que mientras carga? Pues hay una pregunta Sí. que habla sobre si han utilizado fuego como parte del manejo de las chagras. No, no, digamos, pues sí, no, esto sería pues como, ¿cómo decirlo? Sí, el fuego pues mata toda la vida, ¿no? Degrada los suelos, degrada los sistemas, volatiliza los minerales, pierdes todo, pues muchísimo potencial, ¿no? Sirve inicialmente para crear pues esa ceniza que deja minerales que son solubles en el agua y se pueden asimilar rápido, pero a la larga estás matando el suelo, la vida del suelo y degradando pues toda la capacidad del sistema, ¿no? Además de liberar pues grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera que pues ya sabemos un poco, ¿no? De cómo está generando esto, pues los resultados en cuanto a efecto invernadero y todo eso. Mm, Por aquí hay una pregunta respecto a el tipo de madera, como que dice, he puesto troncos al pie de árboles y tienen 1 año y medio y siguen intactos. Si hay algún como criterio entre madera blanda o dura, que es... Toda sirve y entre más diversidad de madera tengamos mejor. Si digamos en este sistema que están viendo y en el otro hay tanto madera que se descompone rápido, de esas maderas más blanditas que no tienen muchos taninos, aceites y eso,
como maderas que pueden estar 5 o 10 años ahí tiradas y seguir descomponiéndose. Eso también depende mucho de la microbiología del sistema y el metabolismo de nuestro sistema, ¿no? No va a ser no va a tener la misma velocidad de descomposición una madera en un suelo con una microbiología pobre, donde hay poca diversidad de materia orgánica, que en un suelo donde hay dinámica y diversidad y microbiología. Entonces, como en estos sistemas tenemos tantas plantas y una producción constante de materia orgánica, esa descomposición es mucho más acelerada, ¿sí? Porque tenemos todos los mecanismos bioquímicos y físicos que se encargan de la descomposición de la materia orgánica. Acá hay otra pregunta muy interesante que es sobre el tiempo que le dedicas para sostener a la siembra. Diario, pues, la pregunta. Pues ahorita es prácticamente todos los días, todo el día, para, para sostener estos sistemas. Sin embargo, yo salgo frecuentemente, ¿no? Entonces, pues sí, muchas veces le dedico un mes y medio, pues así, con ese ritmo, y después puedo salir también un mes, así, o 20 días, ¿no? Entonces, varía, ¿no? También varía mucho porque hay sistemas, sobre todo esos primeros que sembramos, en donde sembramos mucha densidad, mucha diversidad para experimentar. Entonces son sistemas que requieren de mucho tiempo para ser manejados. Ahora estamos haciendo sistemas que tienen una escala mayor, que son mucho más simplificados y diseñados para facilitar el manejo. Todos los sistemas que estamos haciendo ahora requieren pues relativamente poco manejo, ¿no? Eh, y eso pues varía mucho. Por ejemplo, en Bolivia, con la gente que yo trabajaba allá, ellos, de acuerdo a los tipos de sistemas que ellos hacen, más o menos una pareja puede sostener un sistema agroforestal de 2 hectáreas. Y eso es casi una persona por hectárea. Pero bajo las condiciones de allá, pues agricultores dedicados a eso tiempo completo de profesión, ¿no? Agricultores profesionales, gente que sabe trabajar muy bien la tierra, ¿no? Eso es muy diferente cuando uno está en un proceso de aprendizaje, cuando está en un proceso de experimentación, cuando está creando sistemas tan complejos, ¿no? Entonces eso hasta ahora ha sido pues, bastante variable, ¿no? Pero sí se le dedica tiempo completo. Súper. Bueno, no sé si alguien quiere abrir el micrófono, creo que no hay más preguntas en el chat, pero si alguno se anima a preguntar o bueno, aprovechar este espacio que nos queda, em, adelante. Hola, ¿me pueden escuchar? Sí, Mucho. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por toda la información, ¿no? Por toda la dedicación, por las experiencias compartidas. Mi pregunta es, yo tengo un terreno en los Andes amazónicos también, así como la realidad, en la parte peruana. Y no, ahorita no vivo ahí, pero voy a ir en julio. Voy a estar 3 meses, de julio hasta septiembre, pero es temporada seca. Entonces quería saber si es que es una época recomendada como para poder empezar a sembrar el bosque comestible sintrópico o mejor lo hago en otra época, ¿no? De lluvias o bueno, ¿cuál sería su recomendación? Gracias. Sí, sí, pues, a veces cuando como no logramos coordinarnos con el momento ideal de siembra de acuerdo al agua, algo que puedes hacer es acumular energía, acumular materia orgánica.
que es como lo que mostré hace un rato, ¿no? Tú puedes definir en dónde vas a sembrar, sea filas o sea islas, espirales, lo que sea que quieras hacer. Y si no es el momento de sembrar, puedes acumular materia orgánica en ese lugar. Puedes podar árboles, cortar pasto y empezar a hacer como una lasaña con diferentes capas de diferentes fuentes en ese lugar en donde vas a sembrar. Y ahí vas a dejar eso descomponiéndose. Eso pues primero va a eliminar la vegetación en ese lugar y eso te va a evitar el trabajo de cuando vas a sembrar, tener que, digamos, deshiervar y remover esa tierra, porque a medida que esa materia orgánica que pusiste ahí, que a medida que se va descomponiendo, va estructurando el suelo. Entonces, si vienes 2, 3 meses después, vas a llegar y el suelo ya va a estar mucho más estructurado. Lo ideal es Entonces, que si siembres en momento de lluvia, en el tiempo de lluvia. ya entiendo. Entonces, en el Putumayo, ahí donde está la realidad, también es parecido el clima y Pues es que la Amazonía tiene lugares que tienen estaciones marcadas y periodos secos de 2, 3 meses hasta de 5 meses. Y hay lugares que tienen agua todo el año. Aquí tenemos lluvia todo el año. No sé cómo sea en el lugar en donde tú estás. bueno, el año pasado fue como un récord histórico en la sequía, ¿no? Se secó demasiado, pero normalmente, o sea, es máximo 2 meses que no hay lluvia. Generalmente siempre hay un poco de lluvia, igual, no es que no deje de llover 100%, Sí. ¿no? Eh, sí hay agua, ¿no? Solamente que, pues, la época de lluvias realmente sí llueve muchísimo. Mm. Eh, Sí, bueno, hay ahí pues mucho que experimentar, ¿no? Pues prueba a sembrar algo pequeño, sino, y ves cómo te va. Dale. Mm. Mira que había otra pregunta sobre qué tanto se puede simplificar un sistema. Sí, es una cuestión difícil, ¿no? Por ejemplo, el sistema de Ernesto en producción de cacao allá en Brasil, eh, que él es pues quien desarrolló todo esto de la sintropía, ¿no? Quien sistematizó esto. Su sistema básicamente, los últimos que ha sembrado, como del 2010 para acá, tienen cacao en el estrato bajo y en el estrato medio y alto tiene árboles de poda, tiene yaca, azaí y sombrero mexicano. Ahí van 4 especies. Y tiene castaño. Es un sistema con básicamente 5 especies y al inicio utilizó maíz, yuca y banano. O sea, es un sistema que él empezó con 8 especies. Eh, Parecería muy simple, sin embargo, en mi modo de ver, de entenderlo, esa simplicidad es como eh, un nivel de complejidad bastante alto, ¿sí? Porque simplificar nos da un margen de error más pequeño, ¿sí? O sea, es mucho más fácil cometer errores, equivocarnos, tomar malas decisiones y que el sistema quede funcionando mal, ¿sí? Entonces, no recomiendo simplificar cuando uno está empezando. Es mejor hacer cosas eh, que tengan bastante diversidad, bastante complejidad, y con eso uno va aprendiendo, integrando estos principios y después va adquiriendo como esa capacidad de simplificar sin sacrificar la salud del sistema. Entonces, cuando uno todavía tiene la duda de cuánto puede simplificar, es mejor no simplificar.
Muchas gracias. También por aquí se respondieron preguntas. Em, bueno, no sé si alguien más quiera hablar. De pronto, por último, hay una invitación a un taller en Cali. Y Juanita, ¿y nos quieres contar? Y bueno, así como para ir cerrando. Sí, sí, pues muchas gracias así a todos por estar ahí presentes, por escucharnos. Em, Y ahorita del 30 de mayo al 3 de junio vamos a estar en Cali, en Tierra Magia, en un taller ahí, introducción a la agricultura sintrópica. Es un lugar en donde ya se han hecho talleres antes, ya tiene unos sistemas sembrados y vamos a hacer tanto manejo de esos sistemas y también vamos a sembrar un nuevo sistema. Entonces vas a estar bien bacano ahí desde la práctica, desde la teoría, desde el compartir. Vamos a estar ahí del 30 de mayo al 3 de junio. Súper invitados. Ahí les paso toda la información por dónde podemos pasarla. O si buscan en Instagram, Tierra Magia, Yo ya ahí. puse, listo, Ah, gracias, hola, aquí Moni. Mónica. Eh, ahí está Moni, para Hola, que vean. saludos, saludos aquí desde Tierra Magia. Ahí les dejé en el chat el enlace con toda la info del taller y mi contacto. Pueden escribirme la palabra charla virtual y les damos un descuento especial a los que están aquí hoy presentes. Y Mm, nada, súper Bien. bienvenidos a Tierra Magia. Somos un territorio de escuela en las montañas de Cali, estamos a 1750 metros sobre el nivel del mar. Como dice Juanito, ya tenemos implementada un área grandecita de sistema agroforestal que vamos a estar revisando con Juanito y haciéndole el manejo y vamos a estar implementando toda una área nueva. eh, Así que los esperamos súper, súper invitadas. gracias. Gracias. Por Ahí suba ahí está levantando. les esperan. También hay una invitación que me emociona también muchísimo. Suba, ahí quieres tomar la palabra. Hola, bueno, pues primero que todo, muchas gracias, Sara. Gracias, Juan, por seguir inspirándonos, ¿no? Y también, pues, muchas gracias a todos los que están revegetando, ¿no? En el ejercicio. Nosotros, pues, de la mano con Juan, hemos venido aprendiendo mucho, hemos estado compartiendo y nos gustaría el siguiente jueves vamos a estar compartiendo un poco algo que igual hemos estado conspirando entre todos y es el tema de la ancestralización, ¿no? Que está de la mano con la sintropía y el lugar que tiene el alimento y la transformación del alimento en todos estos procesos vinculados con la siembra también. Entonces vamos a estar compartiendo un conversatorio alrededor de la yuca, de la transformación de la yuca, algunas preparaciones amazónicas y pues nuestra experiencia, nuestra vivencia alrededor de eso. Entonces pues los queríamos invitar ahí el próximo jueves, también compartir pues, cómo ha sido para nosotros esa siembra de yuca, esa cosecha, esas preparaciones. Y bueno, muchas gracias a todas y a todos. Ujú. Qué rico, gracias. ¿Dónde es Eh, va- ¿Por dónde vamos, podemos ingresar el Vamos próximo a jueves? hacer una charla así por Zoom, igual que esta, el próximo jueves. sí, Y la yuca por igual. correo. La fariña Qué por correo. delicia. Pero pueden venir acá, nosotros vamos a tener un encuentro de preparaciones de yuca para poner ese conocimiento a prueba el sábado 17, el próximo sábado 17. Entonces, bienvenidos a Silvania, Cundinamarca, preparar, cosechar, pasarla bueno. Ujú. Súper. Jeje. Bueno, bueno, Listo.
Por ahí en el chat preguntan si va a quedar grabado esto. Sí, queda grabado. Les mando ahí por el link de la comunidad. También pues la información del taller en Tierra Magia también lo vamos a poner por ahí. Y bueno, también si alguno tiene alguna invitación por ahí en el chat, vi también que se va a hacer una siembra en Mosquera. Si la quieren enviar también por el chat, si la podemos compartir ahí por la comunidad de WhatsApp, pues súper chévere que también pueda ser un espacio para encontrarse y pues conocerse. Mm, y bueno, sí, no sé si alguien quiera decir algo más. Hola, bueno, yo tomo la palabra. Em, Muchas gracias a todos por participar de este espacio brindado desde Casa Jóvenes. Ahí pues nació como